Ahí arrancó. ¿Y vos cómo salís? Ahí no importa, no importa. Buenas noches, señoras y señores. Aquí, desde Jesús María. ¿Qué hace? Ah. Jesús Badía, ¿vos crees esto? Yo no lo veo. Dale, sí, sí. Entonces vas diciendo. Le dejo de guardar esta acá. ¿Eh? Le dejo de Sí. ¿Ya corre la bola eso? Sí, está filmando. Estamos en vivo. Yo cada tanto me voy a levantar para verlo. ¿Con qué hagas, Mati? Sí, chau. ¿Quieres el mío? Yo tengo el mío, te drama. Si me tildo, salí al toque. Y sí, querido. Si me tildo, tenés que salir ahí. Vos ya hiciste radio. Años de experiencia en esto. Mi abuelo tenía una emisora allá en Doctor 4 de Itela. Al lado de la Cial. El empresario era Bochini, me acuerdo. Pariente mío. Ay, Dios. ¿El Río Chine? Claro, el Mufa. El Mu. Uy. Vos acuérdate de ahí. De ahí, acuérdate. Sí, Acuérdate. yo le digo, Ahí necesitamos aire. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a este nuestro primer programa del ciclo que hemos dado en llamar Densidad Nacional. ¡Bravo! Fuertes y aplausos para este equipo que en esta noche espléndida. Estamos pasados por agua, muchachos, ¿se dieron cuenta? Una sequía. Sí, una sequía bárbara. No damos más, señores. Prácticamente nos ahogamos con nuestra transpiración. Pero aquí les presentamos un nuevo ciclo extraordinario. En esta hermosa radio, la 92.7 de San Pedro, en la cooperativa Las Canaletas, como siempre nos recibe con los brazos abiertos. Este ciclo se comprenderá de historias, anécdotas, literatura, un montón de cosas muy buenas que vamos a presentar noche a noche, todas las noches, en esta hermosa radio. De los martes, toda la noche de los martes. Bueno, listo. Me cagaste la publicidad. Ahora sí, damos inicio presentándonos antes así a nuestros columnistas y panelistas. El gestor de todo esto, el licenciado Nicolás Rubén Macerone. En la otra punta y con 30 kilos de peso lo aguarda el secuaz, el señor que es doctor, licenciado, albañil, arquitecto, carpintero, electricista, celador y profesor, Adrián Pato García. Muchas gracias. Patito, polifacético. Sí, señor. Y quien les habla, que por ahora permanecerá en el pseudonimato. Así que damos inicio a este nuestro programa que hoy cuenta con un destacado invitado y nuestros excelsos panelistas, como ya dije. Así que vamos, esta parte se la dejo a Nicolás, que vamos a arrancar hablando de un tema muy importante y que nos circunda juntamente el río Paraná y todas sus historias. Hola, buenas noches a todos los oyentes, a las compañeras que nos están escuchando, a la gente en general, al ciudadano de San Pedro. Este programa tiene como idea fundamental hacer llegar a los oídos de cualquier oyente del país una propuesta diferente, una propuesta que tiene como objetivo profundizar en los temas de la agenda que nadie habla. La agenda de la calle, la agenda también de la historia, de la filosofía, de la política. La idea, más allá de que lo vamos a hacer con mucho humor porque es martes y tenemos que darle toda la semana, es llevar los temas más serios que aquejan a la Argentina, que necesitan de un debate y sobre todo llevar una idea que hace rato se perdió, de comunidad, de buena onda, de festejar la vida, de defender los colores celeste y blanco, no solo lo de la academia, sino también los colores de nuestra patria. Densidad nacional es un concepto que nosotros lo sacamos de un economista, Aldo Ferrer, y el concepto
El concepto hace referencia a que tenemos que lograr un consenso entre todos los argentinos, por lo menos 10 puntos en común para ir para adelante y para construir esa Argentina que nos merecemos, esa Argentina potencia, una Argentina digna, donde todos tengamos trabajo, donde todos tengamos la oportunidad de ser felices. Así que muy contento con el programa, no llores, Seba. No sé, Adrián, ¿qué querés decir vos al respecto? No, primero, bueno, bienvenido. Algo interesante, por lo menos. Primero que estoy todo mojado, que creo que estamos todos iguales. Pero bueno, agregando lo que dice Nico, tratar de traer los temas de real importancia, como él mencionó, que vuelvan a hacernos sentir orgullosos de ser argentinos realmente, y empezar a hablar de las cosas que faltan por hacer, todo aquello que de lo que hoy no se habla realmente, y que por ahí la política o los sectores políticos, La dirigencia política no está poniendo en cuestionamiento, ni tampoco le da importancia real como nosotros queremos que tiene que tener. Si usted estaba pensando que íbamos a hablar de lo que hizo Carmen Barbieri el día de hoy, señora, cambie. No es el programa adecuado. Así que nos vamos a dar a nuestro equipo técnico, los 25 que están detrás del vidrio, Exacto. cuyo jefe de cuadrilla es Seba. Ahí lo Sebastián tenemos. Lescano, un aplauso gigante para Seba. Este bodio salga al aire. Gracias, Seba, la verdad que un aguante bárbaro. Gracias a ustedes. Por favor. No sé si querés largar con un temita y después del tema presentamos lo que tenemos para este programa. Sí, señor. Bueno, entonces vamos con Mercedes Sosa, Balada de Más. ¿Qué Algo de temas? nuestra ¿Qué tierra. temas? Muy bien. Nada mal para la primera vez. Al primer bloque. ¿Cómo están? Hola. Qué buena onda. Agradezcanle al compañero acá. Gusto tenerte. Le dije, Por favor. viene. Todo moleiro, todo bien. Bueno, ¿Cómo no andás? pasa nada siempre. Menos mal que no dijimos. Che, después quiero que me lo dedique el libro. Bueno, hoy es el primer programa. Sí. ¿De ustedes? Sí, Bueno, no. está el primer regalo. Nos estrenamos. Mirá Qué grande. gran. Sabés que yo lo había leído en su momento, pero Dame el vaso, claro, ya. en el profesorado no nos dio ni un cachito así, ¿no? Entonces yo lo leí a Pepe Rosa, pero lo volví a leer después de haber leído mucho más libros. Y la cantidad de joyitas que tiraba, claro, hermano. Que se vea. Pero impresionante, ¿eh? Me quedé asombrado, por eso ahora la queríamos. Tomate un vasito de soda fresca, don. Sí, cómo no. Auspicia. Esto ahí también va a Bueno, ahora vamos a hablar de ese también. Hablamos un poquito de este y. Hablemos de Auspicia en este No, pero contanos ya que está. Sí, pero vos leerlo y después un día me invitan y hablamos de eso también. Dale, Mira. estaría bueno. La idea es ir rescatando todo lo que nos levante para arriba el ánimo a los argentinos. Yo creo que el combate obligado es algo que nos puede levantar mucho el ánimo, muchísimo. Y lo queremos hacer, bueno, él es una persona muy graciosa y nos vamos riendo un poco y hablando en serio. Nosotros lo bajamos a la tierra Está bien. y vemos si no funciona. Yo voy a decir alguna barbaridad y ustedes me van a educar. No, ¿Vos sabés quién fue el Mordisquito? Sí, Bueno. el periódico. No, pero era el personaje que hacía el Cepolín claro. Sí, para seguro. educar a la gente, digamos. Yo voy a hacer ese papel de bestia. Bueno. No, pero es que muchas veces es la forma como la de meter una púa, meter una base que Pero claro, es para que ellos disparador. expliquen. Es un disparador. Yo digo la barbaridad que digo y ellos explican y hacen concientizar a la gente de X cosas. Que no es una barbaridad. Una barbaridad ¿Vos es intermedio? Susana Jiménez diciendo A ver si un se aprieta. diccionario vivo. Si no, eso lo Eso puedes es una volcar porque barbaridad. esto no está funcionando. Ah, bueno, dale. Eso está bueno. para Pero gracias. hacer. ¿Estaba el internet final? No. Sí, me lo dio a mí. ¿Vos le podés poner en internet al compañero? Sí, sí. Ahí lo ponemos. Espérate que quiero ver de poner para que filmarlo también a Eduardo, que salga en escena. Dale que se acabó, Mercedes. Sí, igual viene Argentina. Ah. Che, qué día bravo. Tremendo. Espera. O sea, Vas a seguir todo así que bueno. Yo te voy a pedir una introducción tuya. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Dale, bueno. Dale, sí. No hay- Igual Modestamente. yo le doy el pie. Vamos, bueno. no, espera. Manéjalo usted. Sí, tranquilo. Al micrófono. Igual sí. Necesitamos. Yo te doy el pie. Pero igual, si no vamos a los temas directamente, si no me importa el tema, importante el tema. Por ahí.
Él es un personaje conocido de San Pedro como tantos otros. Escritor, periodista, poeta, etcétera. Pero sospecho que haya una parte de las nuevas generaciones que no lo conozcan. Así que me gustaría, Nico, que te ocupes de eso, de hacer saber a la gente con quién estamos en nuestra galardonada mesa. Bueno, la verdad que hoy tenemos un lujo en la mesa y creo que en el éter. Tenemos un lujazo. El primer sanpedrino que realmente se puso al hombro la camiseta de la ciudad, y que si bien hubo otros investigadores que hablaron de la batalla de Vuelta Obligado, de la guerra del Paraná, a mí me parece que lo hizo con una seriedad enorme, de manera muy profesional, y sobre todo lo que más me asombró es la pasión que se nota cada vez que leemos algún texto del señor Eduardo Campos, que le damos un aplauso gigante. ¡Vamos, Eduardo! No te mueras nunca. Por favor. Hola, Eduardo, ¿le querés contar un poquito a la audiencia de San Pedro quién es Eduardo Campos? No lo sé. Honestamente me cuesta. Pero, digamos, bueno, un saludo para ustedes, para vos, Nicolás, Adrián, y al señor Anónimo, que así se presentó, porque, digo, no es fácil comenzar un programa. Yo he pasado la experiencia y hay una situación de uno saber lo que tiene que hacer, lo que va a decir, pero llega ese momento y te agarra un nudo en el estómago antes de prender el micrófono, antes de salir, y es complicado. Lo que pasa es que vos sos una persona responsable. Nosotros que somos unos caraduras no tenemos ese problema. Eso es una ventaja. Bueno, no, yo de chiquito te veía en Telesistema. Claro. Mirá si soy viejo, yo también. Ahí empecé en el año 1986, el 9 de abril de 1986, cuando empezó la televisión en San Pedro. Y bueno, tuve la suerte de poder entrar y poder vivir toda mi vida sin trabajar. Es decir, hice periodismo que me permitió hacer un montón de cosas, tener un crecimiento por ahí. Y llegar a publicar libros. No tengo absolutamente ninguna formación de tipo literaria, sino que los hice simplemente desde lo periodístico. Mis libros son periodísticos, son crónicas, es decir, investigaciones. Claro, una investigación y va con el tema. No hay metáforas, no hay nada que me pueda vincular a lo literario. Pero bueno, eso hace que sean fáciles por ahí de entender, de leer y de incorporar, ¿no?, lo que trato de transmitir en ellos. No, bueno, yo que lo estuve leyendo, lo que veo sobre todo es una gran dedicación en cuanto a las fuentes, a buscar fuentes. Eso no lo hace cualquier persona, y eso habla de una honestidad intelectual que a nosotros hoy nos permite presentarte en el programa y de llevar mucho respeto, porque la verdad que hay muchos que hablan, hay muchos que copian y pegan, y en tu caso lo que estamos viendo nosotros, lo que leímos, es que no es así, que hay laburo, que hay dedicación, y por eso te queríamos traer a este primer programa, y para hablar de un tema fundamental como fue la guerra del Paraná y el combate de la Vuelta Obligado, un tema que todos los sanpedrinos tendríamos que conocer, saber y hacer conocer al mundo. Y digo al mundo porque no fue un combate así nomás, sino que fue un combate con las dos principales potencias más grandes de aquella época, el Reino Unido y Francia. Así que si querés empezar a contarnos a la audiencia, ¿por qué se te ocurrió investigar sobre este tema? Se me ocurrió, fue casi medio por accidente, fue creo que a principios de los 2000. Yoshi Villafuerte era secretario de turismo, me parece, o de cultura, de turismo. De turismo. De turismo. Y un día charlando con él, como amigos, y me dice, vos sabés que hay una cuestión, que no hay nada, vienen los turistas obligados y no hay nada para contarles, nadie les dice nada, vienen, miran, sacan fotos, pero preguntan, pero nadie les responde nada. Y él había hecho un papelito con algunos datos básicos y me decía, vos sabés que miran ese papelito, lo dan vuelta, miran del otro lado, lo vuelven a leer, como queriendo buscar datos e información que no existía, no estaba. Y bueno, me dice, ¿por qué no te escribís? Juntás todos los datos que hay y te escribís alguna gacetilla, algo como para darle a la gente. Bueno, lo hice así,
Y después ya ahí me entró a picar el tema, digo, pero ¿cómo? Esto era pesado, esto, no joda. Y agarré y me fui a las embajadas de Francia y de Inglaterra para ver si ellos tenían información. En los soldados me dijeron que no, que era una cosa menor para ellos. Sí, pero sí. me dijeron que no, pero muy amablemente una señora de la embajada de Francia y una señora casualmente del área de cultura de la embajada de Inglaterra me dijeron, ambas me dijeron, dice, bueno, vamos a ver una cosa, vamos a ver y yo le voy a pasar algunos links para entrar en cada una de las armadas, porque uno puede acceder a la página de las armadas de Francia, la Armada Real de Francia, pero después llega un momento en que se traba. Claro, son los famosos secretos de Estado, Sí, entra el honor nacional. Está lo general Sí, sí. primero. Y después, bueno, en la inglesa me pasó lo mismo, pero las dos minas cumplieron. Al poco tiempo yo tenía unos links, una serie de links que están ahí detrás en la bibliografía para que todo aquel que quiera entrar. Y bueno, y ahí fue que me encontré con un mundo. Me encontré con la bitácora de los barcos que estaban aquí. O sea que vos entraste a nuestra historia a partir de la visión de los enemigos. Tal cual. Y otra gran cantidad de información había en Montevideo. Ahí fui y encontré muchos libros, viejos, editados, casi en el siglo pasado, algunos me traje, y también mucha información. En el lugar donde menos había, era acá en la República Argentina. Vos sabés que me viene a la memoria cuando se decretó el feriado finalmente, si bien en el 73 había habido, se lo había reconocido como el Día de la Soberanía, bueno, a partir del 2010 fue ese, cuando bueno, se decreta el feriado. Me acuerdo de un general del ejército argentino diciendo que por qué inventábamos un feriado en una batalla agarrada de los pelos, y yo decía, pucha, ¿cómo nuestro propio ejército, nuestra propia Fuerza Armada, ninguneando semejante proeza militar como fue no solo el combate de la Vuelta Obligado, sino la Guerra del Paraná? Realmente, y bueno, y ahora vos estás dando el pie que la información vino de otro lado, ¿no? Bueno, la respuesta a eso la diste vos en tu introducción, cuando dijiste que por qué no nos poníamos de acuerdo en 10 puntos básicos y buscábamos un modelo de país que nos sacara adelante. Precisamente porque aquí hubo desde el inicio dos modelos de país pujando. Es decir, si uno se fija en San Martín y Belgrano, se va a encontrar con que ellos postulaban, no solo, es decir, la historia de Mitre, la historia oficial que leímos, te pusieron a San Martín como un cruzador de cordillera, un ganador de batalla y un liberador de países. Y eso nos decían en la escuela. Pero no nos hablaban del proyecto político de San Martín. ¿Por qué hacía San Martín eso? Tampoco Belgrano, olvidando que Belgrano era un economista y que tenía tesis y trabajos como para desarrollar un país independiente. Sí, primero fue un funcionario virreinal que luchó contra viento y marea para tener un progreso acá y se daba la cara contra el vidrio con España, que no le interesaba para nada, ¿no? Y San Martín y Belgrano justamente tenían un proyecto de país común. Paralelamente, mientras ellos peleaban, en Buenos Aires había otros hombres que tenían un proyecto de país totalmente diferente. Y por eso es que a San Martín lo dejan sin provisiones, sin municiones, lo dejan en el norte, clavado allá, y tiene que llegar al punto de tener que renunciar y darle a Bolívar que continúe en Guayaquil, que continúe la tarea él, porque ya de este lado no tenía más respuesta. Es una cosa que no se conoce mucho, que el gran enemigo de San Martín fue Rivadavia. Fueron Rivadavia, hubo grandes traidores, fueron Rivadavia, Pueyrredón, Alvear, ellos tres, inclusive hay dos atentados contra San Martín, contra la vida de San Martín, hechos y organizados por Carlos María de Alvear. Y es decir, San Martín estuvo en el país que liberó, en el que ayudó a su independencia, estuvo 5 años, no más. En eso se reduce la presencia de San Martín aquí. Y
Yo en Una experiencia brillante en Mendoza organizando incluso- todo el ejército. hablando con la paisanada, pidiéndole permiso a los indios para poder pasar la cordillera. La verdad que ahí se nota no solamente el genio militar, sino la comprensión del contexto político. Porque era un político, básicamente, y Belgrano era un político, básicamente eran eso. Y bueno, esos dos modelos de país van a estar pujando permanentemente, y esos dos modelos de país hasta 1852. En Caseros se termina la cuestión y pasamos a hacer ya Un dar los proyecto primeros colonial. pasos para una semicolonia que se va a concretar en los primeros años del siglo XX. Bueno, eso al principio de tu texto, nosotros estamos queriendo presentarle a la audiencia un texto que a mí me lo regaló Eduardo Campo, una vez que se hizo un acto en Vuelta Obligado. Yo me acerqué y le digo, había leído alguna fotocopia, pero no tenía el texto, se había agotado y vos justo lo habías logrado reeditar. O sea, fuiste a manguear. Como siempre, los pobres tenemos que manguear, ¿qué crees que hagamos? Yo soy Sí, docente. claro. Ustedes los pobres siempre te ven todo tan fácil. 950M, Fuego, Fire, Few. No sé cómo se pronuncia en Sí, francés. está bien. No. La verdad que el francés... Lo que quiere significar es que a esa hora se hizo el primer disparo y dispararon en ese orden. Primero los argentinos, después contestaron los británicos y después los franceses. Tomá. Perfecto. Al comienzo del texto vos haces referencia a un personaje que la gente no conoce, pero que sin embargo se relaciona con Malvinas y que se relaciona también con nuestro vínculo a veces tan odioso con el Uruguay. ¿Cuál es ese personaje que tiene Malvinas un lugar en una región que se llama Lafonia? Ah, los Lafón. Claro. No, bueno, sí, esos personajes, los británicos. ¿Quiénes Sí, son? Los Lafón eran británicos que habían venido a comerciar, pero que, como todos comerciantes británicos, estaban íntimamente ligados a la política exterior que tenía Gran Bretaña, de desarrollo. Gran Bretaña ayudaba, inclusive a pesar de las invasiones inglesas, ayudó muchísimo a la independencia del país, porque en realidad lo que querían era transformar a esto en una colonia propia. Para un poco explicar esto habría que entrar, ustedes han escuchado hablar de Adam Smith. Sí, señor, el Bueno. héroe máximo del presidente actual. Bueno, Adam Smith es un libertario, ídolo libertario, pero que no escribió ni dijo muchas de las cosas que le hacen decir. Y una de las cosas que dijo Adam Smith era que Gran Bretaña tenía que dejarse de conquistar, porque conquistar naciones y territorios costaba muy caro. Había que después mantener ejércitos, había que tener a los nativos controlados, y eso era muy caro. Y que la opción era dejar al mercado, es decir, llevar el comercio y ver dónde estaban, dejar que los nativos se autogobiernen, decía, pero siempre bajo el control británico. Lo que decía el famoso, el de la Manuel de la Soncera, no me sale acá. Jauretche. Jauretche. Tenemos himno, tenemos bandera, pero Claro. nos controlan desde afuera, ¿no? Tal cual. Y bueno, entonces a partir de ahí los británicos hacían sus negocios. Pero también es interesante porque, ¿por qué no lo sabemos esto? Porque hubo toda una confabulación, vamos a decirlo así, para construir la historia que estudiamos en las escuelas. Un libro que yo tengo en impresión ahora tiene que ver con las invasiones inglesas. Tomá. Las invasiones inglesas, todos nos dicen que, que estaban los porteños y de golpe vieron las velas en el Río de la Plata y eran barcos británicos y bueno, ¿qué hacemos? Y todo. No, no era verdad. España e Inglaterra estaban en guerra desde hacía un año, desde 1805, que fue Trafalgar. Claro. Pero antes de Trafalgar había otro hecho, que fue en octubre de 1804, donde detona la guerra y la causa estuvo en Montevideo. En Montevideo salieron 4 fragatas españolas que iban a Cádiz con los dineros que los comerciantes, digamos, ustedes escuchan hoy a las empresas que
manda su divisas. dinero a... Bueno, también acá los comerciantes españoles mandaban dinero, y también había otra fragata, eran tres, pero había una cuarta que venía de Potosí con plata y que se iban a Cádiz. Resulta que había espías británicos que dijeron: salen 4 fragatas de Montevideo españolas cargadas con tesoros para España. Entonces, en Inglaterra, que había una situación de guerra con España, porque ellos estaban en guerra con Napoleón, y Napoleón había tomado España y había puesto un rey. Dice: no, pero ese dinero va a ir a parar al ejército de Napoleón. Dice: no podemos permitirlo. Pero no estamos en guerra con España. Y bueno, pero ellos son los reyes de las guerras preventivas, no importa. Y los espera a esas 4 fragatas. Cuando zarpan, las espera un escuadrón de 4 fragatas británicas, mucho más potentes, antes de llegar a Cádiz, un día de navegación de Cádiz, y les ordenan que se detengan y que las van a llevar detenidas hasta las Islas Británicas. A Londres, digamos. En una de esas fregatas... Ahora Eduardo nos va a dejar sin tema por todo el año, con todo lo que está contando que sabemos tirar todo el año. Escuchá, el tipo investigó. Tantas cosas que Un se letrado. Trajimos un letrado, no como nosotros. La cuestión es que en una de esas fregatas, las Mercedes, iba Diego de Alvear. Diego de Alvear era un funcionario español que había terminado su tarea aquí y se iba a España. Volvía. Y volvía con su mujer, Josefa Balastro, y 8 hijos. Entre ellos un jovencísimo Carlos María, que era cadete. Hoy tiene una linda avenida en Buenos Aires. Sí, hermosa. Y acá tiene una calle también. Ah, es verdad. Yo vivía en la calle Alvear. Yo también viví en la calle Alvear. Y bueno, entonces en un determinado momento se descompone el subcomandante de la escuadra española, y el comandante le pide a Diego de Alvear que se pase a la fragata donde estaba él. Entonces él se pasa con Diego, con su hijo, Carlos María, y queda su mujer con los otros 7 hijos en la fragata Mercedes. Llega el momento de que son interceptados por los británicos, y ahí se transforma el comandante español. No quiere renunciar a entregarse. Eso es algo que los españoles siempre tuvieron, dignidad. Siempre, la Claro. verdad que ese espíritu es el que tendríamos que mantenerlo. Y todos los 22 países que hablamos español, recordar que España nunca se entrega. No, en este caso... El pueblo, sí, No. la nobleza siempre se entrega. No, sí. Y la cuestión es que se inicia un combate que los británicos no quieren llevar muy a fondo, pero ocurre que una bala roja le llaman, que es una bala, ellos llevaban unos hornillos antes de los combates, donde ponían las balas estas de hierro, Sí. al rojo vivo. Entonces esas balas se encajaban en la estructura de madera entre los costados de los barcos, y no se podía apagar porque estaban metidos adentro, y poco a poco después detonaba un incendio. Resulta que una de esas balas entró a la Mercedes y llegó al polvorín, y la fragata con 260 personas arriba voló Voló. en pedazos, Con la señora con los 7 con hijos. la señora con los 7 hijos. Y Qué eso lo lindo gaucho el vio, marido que la dejó sola con los 7 eso pibes. vio Carlos Bisonel. Diego Y el padre. y Y el hijo Carlos María. Carlos María, joder. Claro. A partir de ahí, fue un shock, porque los británicos tenían orden de detenerlas, pero no causar víctimas, Claro. sin causar víctimas. Y volvían ahora con un Una barco fragata menos y menos, una ¿no? fragata menos y 260 muertos. Y En bueno, plena guerra napoleónica, donde supuestamente, bueno, todavía no se había forjado la alianza, pero estaban ahí. no, claro, seguro. Bueno, la cuestión es que ese hecho es el que va a terminar detonando la guerra. Van a venir los británicos aquí, por eso que en 1806 todos estaban esperando en qué momento llegaban los buques británicos al Río de la Plata. Es decir, no fue ninguna novedad. Y bueno, no fuimos mucho del tema, pero... esto Más se o menos, inició porque con en la realidad Ford. el problema acá, central, es que nuestro enemigo, y hay que decirlo así con todas las palabras, porque 1/3 de nuestro territorio sigue ocupado por los británicos, nuestro enemigo inglés tiene un metejón con el Río de la Plata, y en particular con los argentinos, desde tiempos inabarcables, porque
No me acuerdo el autor de un poema, esto lo dice un filósofo, Alberto Huela, que rescató un poema, y en ese poema el tipo, que era español, dice: esta tierra es muy rica, pero tengan cuidado con los ingleses que se la van a querer sacar. O sea, y estábamos hablando de 1700, finales de 1600. O sea que el problema central acá es nuestra relación con el Imperio Británico, y que el Imperio Británico desde siempre buscó la forma de o apropiarse de los territorios, de los recursos, o directamente ser una colonia lisa y formalmente, como quiso en 1806-7, que como le dimos una paliza buscó otros métodos, ¿no? Bueno, pero si uno ve desde el punto de vista de lo global, también en esa época, en paralelo, Francia estaba tomando México, estaba tomando Argelia, Inglaterra estaba por comenzar a ir a China. Y la famosa guerra del opio, 1 y 2. Es decir, estaban en busca de territorio, riqueza, cosas continentales. Y bueno, no, el tema de obligado no va a cambiar la cuestión. Sí va a cambiar en el hecho que, digamos, los anglofranceses van a tener un gran apoyo por parte de los políticos argentinos emigrados a Montevideo. Eso después lo vamos a hablar, porque vos hablás de los unitarios que se subieron a los barcos invasores. Sí. Es un temazo ese también. Principalmente. Ahora lo vamos a hablar porque hubo un señor muy importante que parece que anduvo navegando las aguas río abajo, pero río arriba, pero era nuestro. Sí, no, pero hubo varios, es decir, empezamos por Florencio Varela, Rivera Indarte, y Florencio Varela, que tiene un partido en Buenos Aires, que es uno de los más grandes de conurbano. Bueno, claro, que como vos contaste, después de Casero, la historia la escribió esta gente, ¿no? Claro, la historia la escribe Mitre, que también ese es otro aspecto. El tema de la historia de Mitre es que él llega, primero, veamos que la historia de Mitre, ellos dijeron que era porque Argentina debía tener una historia porque no la tenía. Es decir, tenía un montón de documentos, estaba todo lleno de documentos, el Cabildo, todos los documentos estaban, pero no había una historia, nadie había interpretado eso, nadie había ordenado, nada. En 1860 más o menos, Mitre dice: tenemos que darle una historia a Argentina, y convocó a toda una serie de escritores, y uno se encargó de la Confederación Argentina, otro de la Revolución de Mayo, otro, todos los temas, la independencia, de San Martín y Belgrano se encargó a Mitre. Resulta que el encargado de la época del rosismo de la Confederación Argentina fue Adolfo Saldías. Y Adolfo Saldías, un antirrosista furibundo, empezó a juntar toda la documentación de la época de Rosas, y a medida que iba leyendo, iba cambiando su postura. ¿Puede ser que se le había dado Manuelita Rosa varios documentos? Puede ser que le haya dado documentación. Y se fue cambiando, y fue cambiando, y fue cambiando, y al final, cuando le entrega a Mitre su historia de la Confederación Argentina, Mitre le dice: no, esto no va, esto de ya que no va. Hay un gran descargo en el diario La Nación criticándolo. Bueno, y Saldías va a publicar por su cuenta esa historia de la Confederación Argentina, que es uno de los elementos más digamos, exactos de lo que fue, y más objetivos de lo que fue el periodo de Rosas. O sea, el discípulo se reveló ante el maestro. Claro, bueno, ¿querés contar un poco para ir al combate ya directo de la vuelta obligado? Bueno, ¿Cómo te gusta la violencia? ¿Cómo fue el contexto previo, que es muy interesante? Porque hay mucha gente que dice no... Sí, no sabe de dónde salió la batalla obligada. Claro. Bueno, esa es una historia, eso es lo maravilloso que tiene la historia. Mirá, acaba de decir algo. La historia argentina es un compendio de departamentos estancos. Es decir, tenemos las batallas, pero a vos te dice, es decir, San Lorenzo la sabemos, Salta y Tucumán también más o menos como venía la cosa, pero a vos te dicen Sipe, Huaki, Chacabuco, Rancagua. ¿Qué está hablando? ¿Qué es eso? ¿Sabe que una palabra? Ahora, Eduardo, ¿qué pasa? No sabe cómo venían enganchadas esas, porque no te dieron el hilo, no hicieron el guión, te las dan. Fraccionadas. ¿Sabes claro, por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay patriotismo en el enseñamiento. Bueno,
La enseñanza. Los maestros son todos unos vagos, entonces arrancan por lo más fácil y no, van cortando señor. todo. Menos mal que no hay ninguno. Sebastián, Adrián y quien les habla somos profesores, Sí. estamos dedicados al patriotismo. A lindo monte fui por leña, yo también. Y bueno, que nos cuente contexto, que no se vaya de Bueno, contexto. entonces, el combate de la vuelta obligado tiene que ver justamente en ese marco de lo que estamos hablando. Inglaterra y Francia quieren este territorio como proveedor de materias primas y ellos traer las manufacturas que estaban haciendo. en ese Casi, momento. casi como ahora, digamos. Tal cual, no ha cambiado nada. Y lo que ocurre es que, bueno, en ese momento estaba Rosa, que tenía un modelo más industrial, más de reemplazar Proteger la las cosas, proteger la industria y empezar a producir cosas. Y que en eso mismo estaba San Martín. San Martín, cuando es maravilloso ver cuando es gobernador de Perú, que el tipo pone que se le daba la ciudadanía a todo aquel que llegara al Perú con máquina, con una máquina, de lo que fuera. Que trajera inversión, tecnología. Que trajera industria, que trajera trabajo. Y él puso esa... Es decir, bueno, Rosa estaba más o menos en la misma. Y... La ley de aduana famosa de Rosa. bueno, la ley de aduana sí, ese va a ser la base de los unitarios para el centralismo porteño. Pero en ese sentido, Rosas no llega a un acuerdo con los ingleses y franceses y Que no con querían una saber nada orden. con nuestra industrialización, ni No, Inglaterra no, ni Francia. por supuesto. Querían que le compremos las cosas a ellos, manufactura, y nosotros nos dediquemos a vender cuero, carne salada y no sé si algo más. Y por otra parte, vos fíjate, 1810, ¿qué vendíamos? Cuero, carne y cereales. Y la plata que salía del Potosí, que bueno, fue frenada por Bueno. la revolución. Carne, cuero y cereales. ¿Qué vendemos hoy? Carne, Cuero y cuero y cereales. Vamos, Es Adrián, decir, decí, acá tenemos representantes de la venta de carne, cuero y cereales, porque el Ah, señor, sí, sí. Está trabajando con Yo el... trabajo para la sociedad para el rural. imperio. está bien. Bueno, ves cómo... ¿Viste cómo se descubre el velo? Yo iba en uno de esos barcos que Ajá. avisando. Sí. Aunque no te noto tan con esa edad, pero bueno, si vos lo decís Sí, que sí. estuviste. Hubiesito Nadie él, va a- Me costó pasar por el puentecito que te suben al barco, pero... En lo de Ricardo está trabajando. Con Ricardo. Con Ricardo Dreyfus. Ah, acá sí. Sí. Audiencia, disimule este bache, por favor, y continúen, Eduardo. Bueno, entonces querían otra cosa, también que querían que el río fuera de libre navegación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te suena? Si La el libertad. Paraná, si Rosas triunfaba y se hacía dueño de la banda oriental, el Paraná quedaba dentro del territorio argentino, soberano argentino. Entonces, si ellos querían hacer que Uruguay, la banda oriental, se independizara, entonces sí quedaba como un río internacional porque pertenecía a dos naciones, Con la- sus costas. Con el detalle que es uno de los pocos ríos que se mete adentro de un continente. O sea, nosotros tenemos una ventaja, que la cuenca del río de la Plata se mete hasta Bolivia. Ujú. Y que eso es oro en polvo para todo lo que quieran desarrollar. Oro líquido. El oro líquido, acuoso, Acuoso. fluvial, oro fluvial. Bueno, entonces el tema es que al no llegar a un acuerdo, los interventores, mediadores, extraños mediadores, porque le ordenan a sus comodoros que estaban en Montevideo tomar la flota de Brown que estaba sitiando Tiene Montevideo. un capítulo amplio ahí, extenso sobre ese temita. Porque eso fue un robo, así se la conoce como el robo de la escuadra, porque no estaban en guerra con Brown, pero le tomaron los buques, agarraron las tripulaciones, las metieron a barcos de ellos y las dejaron en Buenos Aires, y ahí se acabó la historia. Y ahí quedó el Paraná libre, dijeron, Rosas no tiene ninguna escuadra, ningún buque más. Vamos a poder pasar libremente Vamos a armar y comerciar. Claro, porque ellos, en realidad, el problema era Buenos Aires. Pero cuando toman la escuadra, los franceses dicen, bueno, tenemos que armar un ejército y tomar Buenos Aires, un ejército anglo-francés.
Los ingleses le dicen no, dice, Ya estaban, estuvimos en claro, 1806, quisimos tomarlo y no podemos, pues se pelean los viejos, los chicos, los esclavos, todos. Las mujeres te tiran agua de la terraza. Dice, Tomate un vaso de soda, Eduardo. no, tengo, todavía tengo. Y bueno, entonces se decide armar una escuadra que surca las aguas del Paraná. Ahí hay un detalle, ¿no? Que una pavada, pero está bueno porque vos en tu libro sacás a la luz un montón de temas que hay confusión. La escuadra esa que cantamos nosotros, 90 buques mercantes, 20 de guerra, no eran 20 de guerra, tampoco eran 90 mercantes, estábamos ahí. Claro, pero muchas veces los autores se toman esas licencias para que rimen las cuestiones. Para que el mensaje llegue. Y claro, No. para armarla bien, ¿viste? Claro. Pero número más, número menos, no variaba el porcentaje. 18 decía en tu libro de buque de guerra. No, en realidad fueron 13, eran 12 más un... Vamos a dejarlo para el próximo bloque. Vamos ahora a hacer una pequeña tanda. Vamos a presentar a uno de nuestros auspiciantes. Para más y mejores peinados, el Glostora. Para más y mejores tangos, el Glostora Tango Club. Che, ¿qué necesitas algo? Está al aire, ¿eh? Bueno, seguimos al aire. Qué tangazo te puse. Seguimos en el aire. Bueno, muchachos, vamos. Hola, ¡Felicidades! Hola. ¡Felicidades! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? El insustituible Gracias a ustedes Eduardo Campos. por abrir la casa. Por Mirá favor. lo que se perdió Américo Picalli por morirse. Viste que no tenés que morirte. Muy buena la propaganda, actual, básicamente. Bueno, ¿cómo va? Bien, Dani. ¿Vos? Aprovechando que Eduardo viene hasta acá. ¿Quién te viene hasta acá? Nah. Es un martes. Con esta humedad. Bueno, empecé yo a tratar de estudiarla para poder venir a operar eso, pero a los 2 días de que me explicaron, me olvidé todo. Es una cosa. Qué raro, porque sos joven todavía. Ahí tenemos el auspiciante. La soda. Y decir que no hemos juntos. Claro, si no olvidete con A mosquito. mí ya me están picando. Pero no importa, de la próxima tenemos una espiral. Che, Yo creo que la próxima no. yo menos 10 me tengo que ir. ¿A dónde te vas a ir? Vos te vas a ir cuando termine el programa. Entro a trabajar a Sí, las 8. Me tenés que llevar a mí. ¿Tengo que laburar? Te llevo la moto. No, pero lo que pasa es que peleamos contra Inglaterra, Francia Y los uruguayos. y esta noche con Zambia. Entonces es el tema. ¿Por qué eso? No entiendo. Zambia de esperanza. Zambia de esperanza. Mezcla con candombe. Es otra cosa que también. Lo de Uruguay, nadie lo dice, que los uruguayos se metieron de lleno en el conflicto. Peleamos con Francia, con Inglaterra, peleamos con Uruguay y peleamos con la provincia de Corrientes. Bueno, eso, por eso digo, No, esto 4 no lo teníamos. dicen otros. Teníamos 4 en la zona. Ujú. Sí. Los correntinos, bueno, estaban enojados con Rosa porque lo veían tibio. Los correntinos son así. Sangre Fui caliente. mucho a- Claro. Sangre Porque era caliente. rosa, si fuera rojo, era más caliente. Claro. Bueno, está. ¿Quieren que Sebastián lea los mensajes que nos mandaron al Facebook? Léelo, sí, obvio. ¿Que lo leo, Seba? Mira, Son favorables nomás. escribió Motoneta al principio, después escribió Juli Oviedo. Mirá, Bueno, yo Julián. los leo, vos dejalo ahí, yo los leo, listo. Bueno, pero toma. Tenemos 6 veedores. Ah, bueno, y Todavía no hicimos propaganda, pero va a No. quedar en el éter, digamos. Sí, Lo vamos a exacto. bajar a YouTube. No, en la próxima, la página que yo tengo armada de Facebook, transmitimos de ahí la próxima. Claro. Así Y nos vamos a queda- tener que traer algo. Y, No, yo tengo uno de esos que se pega en el vidrio del auto. Lo pegamos acá arriba y que enfoque así. ¿Estamos? ¿Eh? No tenemos cortina. Tome la verdadera cerveza, cerveza Palermo, la malta especial, tonifica a las madres que crían. Esa la tomaba mi abuela para producir leche, ¿es cierto esto? Le fue bien. Ahora vamos a pasar algunos saluditos de gente que nos ha escrito.
por este dispositivo que yo no sé esto cómo es. Facebook, querido, Facebook. Adrián Alejandro García, buenas noches. Pueden escribir y opinar aquellos que deseen. Gracias por acercar el oído. Gracias, Adrián, por decir No, eso. gracias a vos por leer lo que no corresponde. Qué bueno ver a Nicolás en la corretada de nuevo, siempre dando el debate sobre la soberanía nacional. Un chupamedia. Julián. Roberto Daniel Esterlich, no sabemos quién es este caballero. Buenísimo el invitado, comenzando con nuestras historias del comienzo de nuestra lucha como pueblo y recordar a los patriotas que no quieren que ese pueblo no fueren simples espectadores y sean verdaderos protagonistas de la lucha por la independencia. El doctor Esterlich se presentará en nuestro programa la próxima semana. El día directamente, 7. Sí, directamente desde su país de origen, desde Checoslovaquia. Viene de recibir un premio. Después vamos a decir de qué se trataba. No podemos hacer baches. Saludos, pero no entiendo lo que dice. Saludos a Esther Goris, Daniel Agassi. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien, están viéndolo. Muy lindo el programa, muy interesante. Carito desde Buenos Aires, desde la ciudad de Boulogne. Carito, nos saluda, un abrazo, también. Carito. ¿No era? Sí, San Martín. ahí manda una foto de un asado, unos chorizos. Bueno, seguimos en este segundo bloque, muchachos, con este programa que está dedicado a la provincia de Jujuy. Cada programa va a estar dedicado a una provincia de nuestro país, empezando de arriba para abajo. Así que hoy, nuestro saludo a todos los jujeños, menos a uno. Bueno, estamos acá con nuestro invitado, el periodista Eduardo Campos. Estamos hablando del combate a la vuelta obligado, del contexto, un contexto donde los imperios, como siempre, querían imponer por la fuerza, abrir los mercados, intervenir para perjudicarnos. Así que estamos con eso y estamos hablando de una joyita que tiene el libro que presenta hoy Eduardo, que nosotros presentamos Eduardo Pobre. ¿Este libro de cuándo es, Eduardo? No, ¿Cuántos años tiene? De tener sus años, de tener 4 o 5 años este libro. No, más, mucho más. Más de 10. Entonces, ¿sabés para qué le preguntamos? No, pero no sé la fecha, el que lo escribió es él. Yo creía que si no sabía él la fecha. No Al final, Eduardo, mucha memoria para la historia, pero no te acuerdas cuando hiciste el libro. Ya tenemos el libro que Víctor Hugo, Yo viejo. creo que cuando él me lo regaló, era 2014. 2014, mira la memoria que tengo. Claro, no, lo que pasa es que por ahí hice alguna edición nueva, años después, y puede ocurrir que uno no se acuerda de la primera, de qué año, sí, las últimas, pero bueno. Genial. No importa. ¿Por qué eligió Lucio Mansilla Vuelta de Obligado? La eligió porque había toda una serie de lugares que ellos andaban buscando que tuvieran altura. Porque la altura permite poner los cañones, disparar hacia abajo, y a los buques se les complica levantar los cañones y disparar hacia arriba. Pero con tanto tiempo sabían ellos, porque ellos no tenían un GPS en ese momento para saber que esto era alto. ¿Tenían mucho tiempo para saber que esos niatos iban a venir por el río? Sí, no, se sabía. Porque los pescadores, fíjate que la escuadra la toman en agosto y van a empezar a armar el convoy, porque le tienen que decir a los comerciantes, y armar un convoy no es cosa fácil. Recién el 8 de noviembre van a zarpar. Esos 3 meses, la gente común, los comerciantes, los pescadores, iban a Montevideo y venían permanentemente. Bajaban el río Paraná y subían permanentemente. Es decir que tanto Rosas sabía lo que se estaba armando en Montevideo, como ellos sabían lo que Rosas estaba armando en San Pedro, en Vuelta Obligado. Puede ser que ya desde la época de la Revolución de Mayo se sabía del gran valor estratégico que tenía Vuelta Obligado. Sí, en realidad fue Hipólito Vieites el que, previendo combates navales con los realistas, había buscado lugares donde hubiera altura para sorprenderlos. Y uno de esos lugares era Vuelta de Obligado. O sea, ya lo tenían visto de antemano por la duda. 1810, estamos hablando. Se va Adrián, mil gracias, Adrián, se va a laburar. Bueno, Eduardo, un gustazo, perdón que interrumpa. No, por favor. Siempre lo mismo. Andate y listo, basta. Chao, Sebastián. Chao, Así querido. que bueno, la Vuelta Obligado estratégicamente cumplía el rol de que los cañones enemigos no apuntaran a las baterías argentinas. Claro, De la es Confederación. decir, después va a haber un combate en Angostura de Quebracho cuando vuelven. Las barrancas de Angostura y Quebracho eran el doble de lo que eran estas, les convenía. Pero lo que pasaba es que las distancias eran peores.
Es decir, de Buenos Aires para Artillar, Vuelta Obligado, eran una semana en convoyes y un día a caballo, estaban de tardanza, Sí, sí, ¿no? sí, de extensión Pero para ir a Angostura del Quebracho, allá al norte de San Lorenzo, ¿cómo llevaban toda la artillería allá? El lugar más práctico era este, que iban y venían. Igual en tu libro vos decís que una de las grandes deficiencias del combate fue la falta de munición. Sí, totalmente. ¿Y cómo es posible? De 1810 que tenían el lugar listo. Claro, pero lo que pasa es que hay un tiempo antes, unas semanas antes, hay un militar, Jorge Cardassi, un marino al servicio de la provincia de Corrientes, que tenía una escuadrilla, la escuadrilla Corrientes, que peinaba el Paraná buscando mercantes federales para capturarlos. Y se hace con varios buques que tenían el parque de municiones para abastecer obligados. Se lo choreó, se lo llevó. Y lo Otra dejó cosa que nos caracteriza. Sí, sí, la traición a la patria. Y el choreo. Sí. Y como es, y bueno, dejó a Mansilla con muy poco parque de municiones, y bueno, la consecuencia fue que pasado el mediodía ya no respondían todas las baterías. A la siesta estaban listos. Sí, otra cosa argentina, ¿no? A la siesta paremos. También en tu libro recién hacías referencia que es una cosa que se conoce muy poco, que los argentinos, en ese momento Confederación Argentina, no nos enfrentamos solamente a la flota anglo-francesa. ¿A quiénes más nos enfrentamos? ¿Y por qué será eso? Bueno, justamente con Corrientes. Corrientes estaba en contra de Rosas y trabajó para que el convoy llegara muy bien. El Manco Paz, que estaba al frente del ejército correntino, estaban los Madariaga como gobernadores, los hermanos. Bueno, trataron de que los barcos anglo-franceses de guerra estuvieran bien abastecidos, con carne, con... O sea, lo llenaron de pertrecho para... Todo lo que pudieron. Y bueno, Montevideo también, es decir, que tuvimos 4 adversarios. Era una alianza de 4 adversarios con las que peleamos. Uruguay, que en ese momento, si mal no recuerdo, tenía más extranjeros en Montevideo que nativos, tomó partido por la invasión anglo-francesa. Sí, totalmente. Vivían una gran cantidad de franceses vivían en Montevideo, a diferencia de Buenos Aires, que vivían más ingleses. Pero los ingleses de Buenos Aires no estaban totalmente de acuerdo con lo que se estaba haciendo, porque ellos hasta ese momento habían vivido bien, no tenían problemas, comerciaban perfectamente, no tenían ninguna traba ni nada, pero lo que pasa es que se vieron sobrepasados también por las necesidades geopolíticas de sus países. Claro, y los franceses sí, en ese momento estaban con algunos problemas con Rosa, por ejemplo, los hacían participar de las milicias. Claro, quería hacerlo aunque una pequeña excusa, en realidad era buscar una excusa. Era buscarla. Yo sé, Daniel, si querés venir, acércate, tenemos el micrófono abierto acá. Siguiendo puntualmente con la vuelta obligado, ¿vos podés contarnos así, muy resumidamente, cómo se preparó nuestro ejército para la invasión? ¿Cómo preparó las baterías? Que ahí vos lo contás con un detalle, batería por batería. Claro, bueno, pero en líneas generales podemos decir que Argentina se ve quedó sin nada. ¿Por qué? Porque las unidades regulares que tenía Argentina, la Confederación Argentina, no estaban en Buenos Aires, estaban sitiando Montevideo con el ejército de Oribe. Era el mando del argentino oriental del ejército, y estaban sitiando Montevideo. Todas las unidades militares argentinas estaban allá. En Buenos Aires había quedado una unidad de patricios. Y después quedaron los artilleros de los buques de Brown, que les habían sacado los anglo-franceses los buques y los habían mandado a Buenos Aires. Entonces ellos fueron los que tuvieron a su cargo el manejo de las baterías. O sea, de ejército profesional, un regimiento patricio. El regimiento patricio y alguna unidad más, pero después hubo unos patricios nicoleños también, pero los demás fueron levados. Lo que
volvimos a la milicia, podríamos Volvimos a decir. la milicia, los jueces de paz de cada, que eran la autoridad de los partidos de Varadero, Carmen de Areco, Encarnación. Era el que te hacía cagar. Y Bueno, te metía en la leva. levantaba y levaba. De cualquier manera, no hay mucha, digamos, resistencia por parte de la gente, porque hay que ver que en el contexto de esa época estaba muy fresca la independencia. Hacía solo 30 años que éramos país independiente y en la gente existía. Ya había habido un bloqueo anterior al francés. Claro, estaba muy fresco eso. Éramos una nación independiente y de golpe venían ingleses y franceses a torcer eso. Nos habíamos liberado de España y caían Francia e Inglaterra. Entonces, fíjense que durante las invasiones inglesas pelearon hasta los viejos, los chicos, los esclavos. Y bueno, la Petrona Simonini acá. toda Bueno, esa gente. entonces en la gente había un deseo de hacerle la vida imposible, de obstaculizarle todo lo que pudieran. Y no, de hecho, poblaciones de muy poca cantidad de habitantes, bueno, se consiguieron 1000 y pico de personas, de hombres, que sumados a los 1000 que había, armaron más o menos El dispositivo de defensa. el dispositivo de defensa. En realidad los que pelearon fueron los artilleros y estos estuvieron con la fuerza colaboraban de infantería. Sí, claro. Después sí, cuando desembarcan hay momentos en que Alguna tienen que greca. pelear, pero Varios de los artilleros venían de los buques que habían sido Claro, expropiados por claro. enemigos. De hecho, los jefes de las baterías eran Alzogará y Torne, que eran los comandantes de los buques que habían sido tomados. O sea que el robo de la escuadra al almirante Brown permitió por lo menos tener... Disponer de ese personal. Esa fue una ventaja, tener artilleros... Capaces y profesionales y así. No, pero Veteranos, de hecho digamos. lo demostraron, y los anglofranceses se enteraron que eran capaces. Puntualmente, para que la gente que va vuelta obligado, hubo 4 baterías. Hubo 4 baterías, bueno, están señalizadas, el que va las puede ver, donde estaban posicionadas. En tu libro vos haces referencia que hay 2 del otro lado que no se sabe si Hay existieron o no. claro, lo que pasa es Del lado de que, Entre Ríos, digamos. claro, lo que pasa es que hay un problema. El río en esa época tenía 700 metros de ancho, hoy tiene 1200. Entonces, se perdieron casi 500 metros de río, y esos 500 metros se perdieron en su mayor parte de la zona de enfrente, Claro, de porque la costa Entrerriana. entrerriana. Entonces, con ello se ha ido cualquier residuo, algo que haya quedado de la batalla, gente. Sí, todos los elementos arqueológicos Claro, imposible hacer nada porque lo barrió el río. lo barrió, se le llevó al río. Así que tenemos las 4 baterías y las líneas de cadena. ¿Ellos creían realmente que era para frenar a las embarcaciones o era simbólico? No, porque eso les obligaba a frenar los buques, se frenaba la escuadra y vos estabas bajo fuego. Es decir, vos tenías que pasar, porque lo antes posible, porque estabas siempre bajo fuego, si no. Aunque nuestros cañones, según también vos decís en tu libro, las libras, o sea, de la munición, pequeña- eran inferiores Sí, a la de los totalmente, enemigos. Totalmente, pero lo que no quiere decir que causaran daño. Es decir, que lo agarrara una bala, no era lotería, ¿no? Una bala redonda, maciza, que viene que matar a alguien era medio difícil. Lo que pasa es que cuando pegaban contra Chicoteaban. un mástil, saltaban astillas de madera para todos lados, que eran casi tan mortales como un Disparo. Como un Sí, disparo, como sería una una- metralla. Pero si todo tenía tanta preparación y tanto tiempo, ¿por qué no trajimos cañones de grueso calibre? No Todo lo- eso. Porque no los tenían, porque la artillería argentina estaba en Montevideo con las unidades regulares. Acá lo único que se pudo conseguir fueron 3 cañones de 24 libras, que eran, digamos, que podían hacer daño Sí, a pero buques. Los demás eran todos 10, 18, 12, que no ponían en aprietos, dañaban, lastimaban, pero no ponían en aprietos a los... Detrás de la línea de cadena había una embarcación argentina. Había 3, estaba el Republicano, un bergantín, y también había 2 lanchones con un cañón cada uno. No era mucho lo que tenían, pero
Ellos en realidad lo que estaban era para vigilar que nadie atacara la línea de cadenas. Que no la cortaran. Claro. Ellos tenían, su misión era vigilar la línea, que no fuera atacada. Que lo hicieron de manera efectiva hasta que hunden hasta que explota el republicano, y entonces sí, bueno, ahí sí. Ya no sé queda si quieres preguntar libre. algo intermedio. Lucio Mansilla. Lucio Mansilla, El marido Carito. casi, un saludo, Carito. Lucio Mansilla no era cualquier general tampoco. No. Yo te digo, para mí Lucio Mansilla tendría que estar a la altura de San Martín y Belgrano. A la mierda. Porque, digamos, él fue un hombre, un militar hecho con San Martín. Formó parte del ejército de los Andes, conformó varias unidades en Mendoza, las organizó él, las preparó él, y después se retiró porque él dijo, obedeciendo a lo que había dicho San Martín, también coincidiendo con él, que no iba a desenvainar su espada en guerras civiles, en luchas contra hermanos, y se guardó. Y recién cuando viene esta agresión con Francia e Inglaterra, ahí sí acepta el pedido de Rosa de que comande la escuadra. Bueno, él forma, hay toda una historia con Lucio Mansilla, porque él es un general y en ese momento el rol del general estaba cambiando en el mundo. Estaba dejando de ser el general que cargaba con el sable desenvainado al frente de la caballería, y ya el general estaba cambiando a ser un tipo que estaba más arriba de la colina, mirando cómo evolucionaba el combate y mirando si sus refuerzos iban para este lado o para el otro. Medio comodín también. Bueno, y entonces estaba cambiando el rol de general. Pero acá tenemos un Lucio Mansilla que es un general a la antigua. Es cuando se produce el desembarco, carga con la infantería en la playa por eso lo viene. y recibe una herida. Yo lo llevé en la camilla. Ajá. Sí, porque hicimos un documental para Canal Encuentro. Yo alguna vez fui también ñoqui del Estado y trabajé para la... Señor, eso no era para ser ñoqui del Estado, era para informar al Para pueblo. ustedes todo es fácil. Y resulta que yo fui uno de los camilleros que llevó a Mansilla herido acá en las costas de Vuelta Obligado. Peleamos en Vuelta Obligado y todo. Ajá. Pero qué experiencia linda. Sí, vio. No hay ningún diploma, no hay nada. No, está el documental, ni más ni menos. Ah, claro. Que se pasa a los 20. El 20 de noviembre siempre se pasa. Así que Lucio Mansilla, un tipo que le puso el pecho a las balas, digamos. Sí. Claro. Y después... Me parece que una nalga fue. Sí, el Lucio la bala. Y después en Angostura y Quebracho no, ya ahí pasa a ser un tipo que él decide desprenderse de todo lo que sea infantería y agarra todos los cañones y en lugar de ponerlos como en obligado 4 baterías juntas, dispersa en una legua todos los cañones. Con eso que logra que los anglofranceses no le desembarquen para tomar la posición como en obligado. Bueno, estaba concentrado. Que es una cosa que esconde. Y lo que están haciendo los iraníes ahora con los yanquis. Bueno, y después lo que decide también es que él pone toda esa batería porque le permiten que un barco que entra en el rango de tiro del primer cañón, cuando ese cañón lo deja, lo abaraja otro. Y después lo baraja otro. O sea que Vuelta Obligado fue una gran entonces enseñanza. tenés que transitar una legua bajo fuego. Entonces, es decir, cambia las tácticas y se adapta fácilmente. Por eso digo, la capacidad de adaptación que tiene Lucio Mansilla ante la guerra que le están planteando es de tipo muy astuto, de militar muy Recordemos a la gente que Angostura y Quebracho va a ser posterior a Vuelta Obligado, donde Mansilla, a Cuando través de la el convoy experiencia de Obligado, desarrolla nuevas tácticas para enfrentarse y vence Claro, en la batalla. totalmente. Obligado la perdemos porque cruzan, más allá de que la gente después no le compra, o es un mito o no, no sé, pero... No, porque es que no pueden operar, es decir, ¿cómo van a comerciar con las provincias del norte teniendo que pasar por lugares donde hay permanentemente Claro, bombardeos? hostigamiento. No, pero aparte porque, no sé si habrá visto que muchas de los capitanes civiles de los barcos no querían saber nada.
Muchos porque después se quisieron tenían que volverse quedar, se tenían que quedar acá. Muchos quisieron volverse Sí, después sí. de obligado, no querían seguir. Es decir, así no se podía. ¿Qué podés rescatar? Vamos, dos, tres preguntas más y vamos cerrando, pobre Eduardo, lo tenemos. No hay problema. Pedimos unas empanadas. Bueno, Ya está. si nos quieren mandar una empanada, manden tranquilo, estamos acá. ¿Qué hecho o elemento encontrás que nos levantarían la moral del combate? ¿Por qué es tan rescatado el combate por mucha gente? ¿Por qué no eleva el espíritu el combate de la vuelta obligado como Argentina? ¿O no debería? Porque uno lo relaciona con lo que está pasando hoy, inevitablemente. Dos modelos en pugna, dos modelos de nación. Uno de desarrollo industrialista y otro de productor de materia prima de los países desarrollados. Esa es la misma historia que tenemos siempre. Y el río en manos de empresas privadas que cobran el peaje para llevarse nuestra producción bajo declaración jurada. O sea, no sabemos qué carajo se llevan los tipos y pagan lo que se les antoja. Y nadie los controla a estos hijos de puta. Bueno, usted ha dicho, Con lo ha dicho todo mejor respeto. que yo. Ahora, bueno, en base a eso, ¿por qué? No sé si vos tendrás la respuesta, ¿no? ¿Por qué teníamos una dirigencia capaz de enfrentarse a dos imperios como era el Reino Unido y Francia, que eran Señores, claro, como es decir hoy Estados Unidos e Inglaterra o Estados Unidos y China, Irania. Estados Unidos y Rusia, y por qué ahora vos pensás que no tenemos esa clase de dirigentes? Yo creo que la hay. Si uno busca, la hay. Tiene que haber, porque a la mayor parte de la sociedad, cuando vos conversás, a todos les disgusta ser una colonia y habitar un país que no tiene futuro. Sin industria no hay futuro, decía Belgrano. Sin industria no hay futuro, porque la industria es la que mejor reparte la riqueza. Tal vez el agro lo hizo hasta no hace muchos años, pero la tecnificación te terminó con todo. Hoy un GPS te determina que tenés que cosechar, y al final viene un tipo con una máquina y levanta una cosecha. Es decir, así no puede desarrollarse absolutamente nadie. Y si no, veamos Estados Unidos fue una guerra civil que le costó 1 millón de muertos entre el norte, que quería ser industrial, y el sur, que era algodonero y esclavista. Ganó el norte, pero hubiera sido Estados Unidos lo mismo si hubiera ganado el sur, y con lo único que tenían era aportar el algodón que producían a la primario como nosotros. Claro, no hubiera sido posible el Estados Unidos que es hoy. Si los federales hubiesen vencido, nosotros tranquilamente o seguramente seríamos Estados Unidos. Eso también. Tenía todas las características de ser una Australia, una Canadá y todo eso. Muchos te dicen, uy, si hubieran ganado los ingleses, hubiera sido, en las invasiones inglesas hubieran sido como Canadá. No es verdad eso, está lejos de ser verdad. Hubiéramos el sido hecho, como la India. claro, el hecho es obligado. Ahí está. Porque acá Pero no nos estamos pareciendo bastante, hemos de Ahí decir está. igual. Ahí Así que está. habrán logrado su cometido. Yo si nos sacan los dientes en la calle mejor porque no consigo dentista, así que ¿Viste? escribo si hay algún Bueno. un dentista en la calle. Así que es una cosa que está permanente, obligado, digamos, está permanentemente en la mente de todos aquellos que aún sin pensar en obligado, ven que hay dos modelos de país en pugna y que no se definen. Genial, muy bueno. Una cosa que a mí me gusta rescatar y que la leí, que los artilleros se enfrentaban a cañones de mayor calibre y con una munición que explotaba, que nosotros no contábamos. La munición que tenían los británicos y los franceses era una munición que causaba mucho más daño que la argentina porque tenía metralla, porque explotaba, y sin embargo eligieron seguir quedando en su puesto de combate y eligieron dar la vida por la patria a entregar la batería. Eso me parece muy loable también. Sí, pues bueno, yo te comentaba de que los argentinos, los principales piezas de artillería que tenían eran de 24 libras, después había de 12, 18, 10. Los anglofranceses, los buques ingleses tenían cañones de 64 libras estriados, es decir, el ánima adentro estriada. Entonces La munición el proyectil giraba y lograban una perfección en el tiro, en la puntería. Y después los franceses tenían el Fulton, que era un vapor pequeño,
pero tenía un cañón de 80 libras. Triplicaba la batería argentina. Totalmente. Y ese proyectil de 36 kilos macizo explotaba. Era una bomba, no era una bala, era una bomba. Explotaba, tenía elementos explosivos en su interior y estaba regulado, tenía una rosquita que si van a obligado en el museo van a ver pedazos, cascos que se ha partido ese proyectil y hay rosca. Porque esa rosca Hacía de percutor. hacía de percutor porque se le ponía pólvora ahí y cuando se disparaba el cañón, el fuego de la pólvora encendía la pólvora esa y en el viaje se iba consumiendo y cuando llegaba explotaba. Una bomba de precisión. Es una bomba de presión totalmente. Por eso el valor de nuestra gente, Sebastián, un valor que, ¿Te crees? el valor de nuestra gente que se enfrentó a cañones que triplicaban su volumen de fuego, que explotaban y sobre todo que la batería que estaba en la costa, me imagino que habría que ser muy valiente para enfrentarse. Bueno, lo que los benefició a los argentinos fue que estuvo lloviendo esos 2 días antes, entonces había barro, pelearon en un chiquero. Entonces los proyectiles, los que no explotaban en el viaje o cerca, se enterraban y explotaban abajo. Entonces no, Claro, hacían como una trinchera. se enterraban en el barro, explotaban ahí, tal es así que muchos fueron encontrados con los pedazos muy cerca. No alcanzaron a... Detonaron, No se no se fermentó. Claro, no se esparcieron. El mito, yo cuando era chico me acuerdo porque claro, no teníamos tu libro, iba a la escuela 1. ¿Es mito o es realidad que algunos sanpedrinos encontraron municiones que pensaron que eran bocha y explotaron? No, pero eso sí es verdad, pasó en octubre del 87 me parece, que le explotó a la familia, mirá, justamente Batalla, el nombre de Gobernador Castro, entre Gobernador Castro y Vuelta de Brigado, y según dicen, las tiraron al suelo o estaban jugando a las bochas o no sé qué cosa, y ese proyectil explotó, detonó. No sé que era verdad, mira. Sí, detonó, e inclusive lastimó a 2 integrantes de la familia. ¿Vos ya eras periodista en ese, descubriste ese hecho o no? No, es que eso lo registró Américo en uno de sus libros. pero- Américo Picari, el historiador de Claro, San Pedro. claro, mucho se comentó, pero yo no fui en ese momento A cubrir. a cubrir. Bueno, 2 preguntitas más y realmente no te queremos seguir No, molestando, por favor. pero que son muy importantes. La primera, que esta es una discusión que tenemos que poner siempre cada vez que hablamos con otra persona, el apellido Mansilla. Ujú. Que acá en San Pedro hay una ordenanza con respecto al apellido Mansilla. No sé si la querés comentar. Bueno, no, esto siempre nos habituamos a escribir Mansilla con S. Una costumbre ya de años y ese apellido Va con S, S, con- claro. Otra costumbre sanpedrina que tenemos que cambiarle las letras a los apellidos de los ciudadanos que tenemos. Ajá. Tauteri, Tautieri, Ah, Oiner, sí, Oyer, sí, y así sí. vamos por la vida. Igual, sin Y embargo, sí, esto es a vamos nivel por- nacional, porque en el libro de historia que vos leas, Mansilla está con S. Claro, sí, pero cuando encontramos los documentos firmados, los partes firmados, él firmaba con C. Y a mí me costó mucho no respetar eso porque, pensaba, si el tipo escribía con C, ¿por qué yo tengo que ponerlo con S? Porque la historia después lo adoptó Con S. Sabemos por qué Rosa se cambió el apellido, pero se sacó la Z y puso una S. Con enojo con la familia. Pero también él lo hizo explícito. No lo saben por qué Mansilla, pero él firmó con C. Y yo veía los partes, tanto ingleses como franceses, y que lo registraban como Mansilla con C. O sea que además tenía buenos espías los muchachos. Él lo registraban con C. Como se Entonces escribía, yo, como claro, él lo escribía. Como él lo escribía. Yo pensaba, si la palabra viene del español mancillar, es con C. Sí. El periodista... Claro, me cuesta tanto que la escribimos tanto con ese que a mí me cuesta Claro, horrores. claro que- Y tengo que andar justificando en todos lados, no, porque en San Pedro Ahí, tenemos una claro, ordenanza, un claro. decreto donde nosotros sí la escribimos con C. El otro día
vos le enviaste justo estos libros, un historiador, mate con historia, ¿cómo es el nombre de Pablo Schulman? Pablo Schulman, sí. Y bueno, y él estaba hablando, no sé por qué mostró algo con ese, Mansilla con ese, y yo le escribí, che, que acá Eduardo Campos, nosotros gracias a Eduardo Campos sabemos que Mansilla se escribe con C. Y amablemente te mandó la mierda. No, un gran saludo, dijo que recibió tu libro y que lo estaba por leer, pero que estaba, te conoce, no sé después. Sí, no, es que yo he dado charlas en Rosario, de una charla, no, en Puerto San Martín, y la di con él. Pablo, repito, un buen programa de historia, Pablo Schumann, mate con historia. Schulman, Obviamente que esto no lo está viendo, pero le mandamos un saludo gigante a Pablo. Y bueno, y la última, no sé si vos querés preguntar algo en el medio, que vos en tu libro lo tratás y que es muy interesante. El general Bartolomé Mitre, ¿se subió a los barcos invasores o no se subió? Lindo gaucho también. Sí, una maravilla. Bueno, él lo que dice es que pasó por obligado, pero después del combate. Pasó después del combate. En una nave, y que pudo, inclusive él lo cuenta en su vivencia, vio los lugares donde estaban las baterías y todo eso, pero no que vino con... No estaba dentro de la flota, la comitiva de la flota. No estaba dentro del escuadrón. Después sí, va a venir en 1851, cuando Mansilla esté peleando con los brasileños, cuando haya combates en el Tonelero, con la escuadra brasileña, sí va a venir un vapor brasileño, no, va a subir de Montevideo, sí, con 3 presidentes, Sarmiento, claro, Derqui y Mitre, militares a la máxima todos, potencia. y va, sí, en la lucha contra Hermoso Costa. trío. Que medio subieron a un campo, barco extranjero que venía, agredir su propio país. o sea, increíble, pero sigue sucediendo, ¿no? Que gran parte de nuestra dirigencia no tiene problemas, bueno, como le pasó a Venezuela, que uno puede tener cualquier prurito porque Maduro no era ningún trigo limpio, pero que existiera gente que festejaba una invasión a su propio territorio duele mucho, ¿no? Sí. Va, Sí, sí. hay que... Habla por vos. Bueno, algún día habría que ser, tendría que poner como tema el papel de los medios de comunicación. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hablar del Río Paraná. Todo lo tenemos. Maravilloso eso. Es más, del río Paraná y toda la expoliación que sufre, desde la vuelta obligada en adelante, tenemos para cortar tela. El padre Santana escribió que había venido Mitre o no. Eso no- Sí. Él lo afirma. Él lo Padre afirma. de Santana fue uno de Y ellos. si vino el viejo ese donde está la biblioteca, sí, ya lo sabemos la historia. Bueno, Ya pero conozco por la tanto. duda, y la gente que sabe si la conoce. Y El padre, tanto Oye como va. Claro. claro, el famoso Carlitos. Así que, bueno, el mito queda caído. O sea, Mitre no estuvo en el. Pasó después, pero Pasó. sí. No hubiese tenido problema en subirse, No hubiese digamos. tenido ningún problema, por lo menos. ¿Vos, Sebastián, te hubiese subido al barco o no? Por supuesto. Siempre. Bueno, hablando un poquito, si querés, de tu último trabajo. No sé si querés leerlo. Sí, no, mi último. Recuerdo el entusiasmo que despertaba en mí que mi abuelo me llevara a la vuelta de obligado. Eran tan solo 19 kilómetros desde San Pedro, aunque ello demandaba casi una hora de circunvalación por el infame camino de Tosca que comunicaba la ciudad cabecera con esa localidad. Aquí peleamos contra los franceses e ingleses, me contaba. Yo miraba las barrancas y el río e imaginaba enormes cañones disparando y majestuosos barcos con sus velas desplegadas devolviendo el fuego. En mi último año del primario me recuerdo harto de ver cómo pasaban batallas y batallas, desde las Termópilas hasta Casero, y que obligado nunca llegara. Un día pregunté a mi profesora de historia si era verdad, como me contaban mis abuelos, que en Obligado había tenido lugar una gran batalla. Angelita Benceni no dudó un instante. Es la manera que tiene Eduardo de introducirnos en su libro La Guerra del Paraná, 1845-1848, el conflicto que enfrentó a la Confederación Argentina con las fuerzas navales de Francia y Gran Bretaña. Un libro excepcional, por lo que veo, muy bien impreso, muy bien hecho, que se puede encontrar en la biblioteca, para cualquiera que lo quiera leer, o en la librería de Román, Abelardo Castillo, ¿verdad? ¿Digo bien? Abelardo Castillo, ¿no? Sí. La Yo digo librería- Cachito, mi La amigo. librería del Kremer de toda la vida, dejemos de cambiarle las cosas.
Es como Toscana, vamos a tomar el té a la Victoria, dejémonos de joder. Bueno, ahí se puede encontrar los libros. También en la librería de Facundo, en librería Boulevard, sí, frente a la estación de servicio. Frente a la Ahí estación está. de servicio, al lado de la... El que quiera cargar nafta se cruza y compra el libro. Compra el libro mientras espera. Contanos un poco de tu libro, Eduardo, por favor, No, que es una joyita. justamente Angelita Benceni me decía, la editora me decía... Yo la conocí. ¿La conocí? Sí, yo no. Bueno, me decía, No tuve sí pasó eso, y le digo, ¿pero por qué no lo vemos? Porque no hay nada, porque ningún libro dice nada. Entonces, ahí uno empieza a ver que, darse cuenta de que algo pasa, porque los libros no dicen nada, algo hay. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla. Bueno, ahí tenés Sebastián en la escuela pública. Yo me acuerdo de mi maestra de quinto grado, Marta, no me acuerdo del apellido, pobre, que fue un amor de persona, también hablando, ¿no?, de vuelta obligado, muy chiquito, nosotros 9, 10 años, y contándonos detalles que en tu libro están, o sea, gente dedicada a la docencia que sí sostuvo y, por ejemplo, contaba los actos que se hacían previo a que se reconociera como Día de la Soberanía, y cómo se mantuvo en la memoria del pueblo, más allá de la memoria de los que la tenían que remarcar, que era la memoria del Estado, de los gobiernos, un combate tan heroico que significó después, derivó en una guerra que terminó nada más y nada menos con el triunfo de una nación, con el triunfo de una nación del tercer, que podríamos decir hoy del tercer mundo, frente a los dos imperios más grandes de la época. Así que bueno, no sé, Eduardo, si querés agregar algo más. No, está bien. Creo que es Vamos a seguir, lo vamos a invitar nuevamente porque de esto hay para hablar largo y tendido. La verdad que yo te agradezco, los tres te agradecemos profundamente. Primero, que quieras participar un martes a esta hora. Segundo, que venga a difundir. Tercero, admirarte porque le seguí dando bolilla al tema y lo haces de una manera, además de dedicada, muy profesional, citando fuentes, dejando los recursos para que otro que la apasione en la historia lo pueda ir a la fuente, y no escuchar solamente la historia que te cuentan, sino ir y corroborar si lo que te está diciendo no es verdadero o falso. Con patriotismo, viejo. Con patriotismo y bueno, con muchas palabras de agradecimiento a vos y en esto también agradecer a la radio FM La Correntada, que nos 92.7, que nos está dando el espacio, al compañero acá, Sebastián Lescano, que viene a ser de operador, y a Daniel, que nos permitió usar el espacio. Así que, no sé si querés que nos despidamos ya o... Sin más, a Mendoza viaje así y a San Juan nada menos que así. Nuevo Expreso, el libertador de ferrocarriles argentinos. Nos despedimos con un tema de Ricardo Iorio que hace alusión a lo que hemos estado hablando. Bueno, nos pueden escuchar el martes que viene de 19 a 20 en esto que dimos como nombre: ¡Densidad Nacional! Mil gracias, Eduardo. No, por favor. Y más por... No te vayas sin dedicarme este libro. Ahí te doy un... No, río, pero no. Yo tengo una lapicera acá. Ya que está dedicado a los dos, el otro al grupo. Perdón, Eduardo, que sigamos. Bueno, y así corto la transmisión en vivo, pues. Allá hay gente también. Saluda bien. Saluden, gente. Gracias, Sebastián, el number one, y el campeón de la historia, Eduardo. Los saludamos.